Hola hermanos, les saludo en el amor del Señor. Bueno, como siempre dicen todos los que les ha tocado dar una palabra del Señor, para los que no me conocen, soy Samuel Tapia y quiero compartir una palabra que nuestro Señor me ha puesto en mi corazón, que obviamente primeramente es para mi vida y espero que sea para ustedes también, para aquellos que son cristianos o que han aceptado al Señor Jesucristo y también para aquellos que no lo son y que ojalá esta palabra pueda calar también en sus corazones, en su mente. Sabemos, Señor, sabemos que todo lo hace el Espíritu Santo. Y a eso apelamos a que el Espíritu Santo pueda ser el que nos inste, nos redarguya de pecado, de todas aquellas cosas que no le agradan a nuestro Señor. Voy a hacer una pequeña oración. Eh, Mi Dios eterno, estoy, Dios mío, ante tu presencia, tal cual soy, Dios eterno. Usted conoce mis buenos y malos pensamientos, Señor amado. Yo no tengo nada, Dios mío, que ocultarle a usted. Señor, que esta palabra primeramente sea para mi vida, como creo que así lo ha sido, que lo he entendido, Señor amado, y luego para cada uno de los que me estén escuchando, Dios eterno, para los que son tus hijos y para aquellos que son tu creación y que no han reconocido en sus vidas como a Jesucristo como el Salvador el perdonador de sus pecados. Señor, que sean palabras que tú pongas, Señor, a mi boca y a mi mente y en mi corazón, y no que sean palabras, Señor amado, que quiera yo decirlas por decirlas, eterno Señor, sino que sea tu Espíritu Santo el que ponga, Dios mío, palabras en mi vida. Amén. Les invito, si tienen Biblia a mano, si no, no es necesario, a leer Génesis en el capítulo 3, versículos 12 y 13. Bueno, obviamente yo ya la tengo abierta. Y el hombre respondió a la mujer, y el hombre respondió, la mujer que me diste por compañera me dio del árbol y yo comí. Entonces Jehová dijo a la mujer, ¿qué es lo que has hecho? Y dijo la mujer, la serpiente me engañó y comí. Bueno, aquí el tema que le he puesto yo es la obediencia y las consecuencias de la desobediencia. Aquí podemos ver, y es muy conocido por todos, la historia del principio de la creación, de Adán y Eva, y podemos ver, Dios les había dado una orden primero a Adán, que era el sacerdote de la casa, que bueno, esto es muy importante para todos nosotros los hombres. No, es, es una orden que le da nuestro Señor, nuestro Dios, eh, el que no comieran del fruto prohibido, como todos saben. O sea, a quien uno le pregunte sabe que el fruto, que fue lo que causó la desobediencia en estas dos personas, en Adán y Eva. Y todos nos van a decir que fue debido a que comieron del fruto prohibido. Pero las consecuencias que trajo esto es lo importante, porque podemos ver a través de la escritura que dice que Dios después que pecaron, obviamente ellos se empezaron a cubrir, se empezaron a sentir desnudos, pero más que eso ellos perdieron y Dios volvió a conversar con ellos como lo tenía por costumbre y les preguntó que qué les había pasado.
y Adán a lo que responde es: la mujer que tú me diste fue la que me dio a comer de este fruto prohibido. Y así la mujer a la serpiente. Pero las grandes consecuencias es el pecado que trajo para toda la humanidad. Porque desde ese entonces, porque Dios había hecho una creación perfecta. Hombre y mujer los había hecho perfectos. No necesitaban nada, lo tenían todo. Pero a través de esa desobediencia viene la consecuencia. Y la consecuencia es para el hombre: comerás con el sudor de tu frente. Y lo podemos ver hoy en día, que tenemos que trabajar una cantidad de horas para poder suplir nuestras necesidades de alimento, vestuario y un montón de cosas. Y a la mujer también. Aumentó los dolores de parto, dice la Biblia. Y a la serpiente, bueno, no hablemos de la serpiente, porque la serpiente sabemos que es Satanás mismo, y no es parte de los que tenemos raciocinio, que en la perfección era el hombre y la mujer. Y ahí podemos ver las grandes consecuencias hasta el día de hoy, que tenemos que trabajar, como les decía anteriormente, mucho, a, a consecuencia o por consecuencia de la desobediencia del hombre y de la mujer. Ahora, así como Adán y Eva, hay muchos ejemplos en la Biblia. Podemos ver la esposa de Lot, cuando van a Sodoma y Gomorra y el Señor les dice que se vayan de ahí solo su familia, pero les advierte que ninguno mire hacia atrás. Y el mirar hacia atrás a veces nos trae muchas consecuencias. Y a esta mujer le trajo consecuencias porque les advirtió que si no se convertirían en estatuas de sal. Y bueno, eso es lo que sucedió con su esposa, que fue convertida en una estatua de sal. Y, y también podemos ver muchas personas, muchos personajes de la Biblia muy importantes, incluso Moisés, un hombre, un hombre tan importante. Yo creo que debe ser uno de los hombres más importantes de la Biblia, porque fue el hombre que tenía comunión con Dios. Dice que veía cara a cara, que conversaban cara a cara, tenían una relación muy estrecha. Y en una ocasión, nuestro Señor Jesús, nuestro Dios, le dice a Moisés que suba al monte donde se reunían. Y sube con su siervo y su, su discípulo, por decirlo así, Josué. Y suben a aquel monte, y el Señor empieza a descender una nube. Y esto era nada más que la presencia de nuestro Señor, de nuestro Dios. Lo importante aquí es, el Señor lo llamó les iba a dar las tablas de los mandamientos. Y ayunó 40 días y 40 noches antes de presentarse ante el Señor. Y aquí también podemos ver que Josué, sin ser el líder, eh, automáticamente tuvo que hacer lo mismo que hizo Moisés: ayunar 40 días y 40 noches. Entonces a veces aquí también podemos sacar una enseñanza. Para ser un líder hay que pasar por lo que pasó ese líder. Entonces aquí sin querer, o sea, sin querer para nuestra forma de pensar, sin tener nada que ver, entre comillas, Josué pasó por la misma experiencia que Moisés. Dios lo estaba preparando para algo más grande. Pero podemos ver la desobediencia de Moisés. Bueno, le decía yo, cuando
lo llama a presentarle las tablas de los 10 mandamientos. Pero cuando está conversando Dios con él y Dios haciendo estas 2 tablas de la ley, donde venían los 10 mandamientos, mientras ellos estaban, y Dios con su dedo, dice, ni siquiera con un cincel como antiguamente se escribía, sino con su dedo. Era algo muy significativo, muy especial. Y bueno, conversando, pasaron días y empiezan a escuchar ruidos y empiezan a escuchar cánticos y cosas. Y Moisés dice, se escuchan como ruidos de alabanza y cosas así. Y no, hermano. Y a todo esto, Moisés había dejado a Aarón eh, con el pueblo y me imagino otros consejeros, por ponerle así, todo preparado, todo preparado. Pero a veces el hecho de la ociosidad nos hace distraernos de lo que realmente Dios quiere para nosotros. Y aquí podemos ver tal cual, porque empieza a descender con Josué, Moisés, y se empieza a acercar al campamento. Y empieza a sentir cada vez más voz y cuando llega se da cuenta, y me gustaría que leyéramos un pasaje de la Biblia. eh, Éxodo, Éxodo 31, 18. Perdón. Eh, sí, era para complementar. Y es el capítulo 31, versículo 18. Y dio a Moisés cuando acababan de hablar con él en el monte de Sinaí 2 tablas del testimonio, las tablas de piedra escritas con el dedo de Dios. Eso era como para ¿cuánto se llama? Para complementar lo que le estaba diciendo, cuán importante era, o sea, tenía una cualidad que era exactamente con el dedo de Dios. Y chuta, se me perdió. Pero en esta parte podemos ver al pueblo de Israel que producto de su ocio, como decía recién, pidieron hacer un becerro para adorarlo. Y porque decían, ellos muchas veces quisieron apedrear a Moisés, porque veían cada vez que avanzaban en el desierto, se empezaban a recordar de las cosas que tenían en Egipto, sin pensar en la gran promesa que le tenía Dios para ellos, que era la tierra prometida. O sea, se preocupaban más de aquellas cosas que no tienen valor, la parte carnal, la parte no espiritual, porque estaban pendientes en que no tenían higos, en que no tenían las comodidades que tenían en Egipto, pero sin preocuparse de cuál era
la promesa más grande que Dios tenía para ellos, que era la tierra prometida en donde fluía leche y miel. O sea, una promesa súper importante. Pero ellos en su ocio empezaron a impacientarse porque Moisés no bajaba. Quizás qué le pasó a ese Moisés. Empezaron a hablar de este siervo. Quizás qué le pasó a este Moisés que nos sacó de Egipto. Hagamos un becerro y adorémoslo. Y hicieron este becerro y empezaron a adorarlo. Salió el becerro y empezaron a decir, este, este es el Dios verdadero que nos sacó de Egipto. Hermano, yo me pregunto muchas veces cuánto, cuánto ellos veían la gloria de Dios y sin embargo eran un pueblo rebelde de continuo a la desobediencia, a lo que tiene que ver con la carnalidad y no con eso espiritual que nos pide nuestro Dios Todopoderoso. A veces creemos que porque oramos más, porque ayunamos más, estamos más cerca, o sea, ya tenemos la salvación. Y no es así, no es así, porque podemos ayunar mucho, podemos orar mucho, pero si no guardamos su palabra, no veremos, no somos hijos o discípulos de nuestro Señor, porque hay personas que dicen, yo sí creo en Dios, pero el creer dice que los demonios también creen y tiemblan. Y dice también, no todo aquel que me diga Señor, Señor, entrará a la presencia del cielo. Ni tampoco yo soy discípulo, ¿no? Porque usted puede ser discípulo y puede estar igual equivocado. O puede ser un cristiano que ayuna, pero tiene un montón de otras carencias. Por eso el Señor siempre nos lleva a la parte espiritual. Es como eh, Enoc. Enoc caminaba, dice la Biblia, caminaba con Él, andaba con Él. Así tenemos que ser nosotros, abrazados con Él, porque de esa manera nosotros estaremos más cerca de que se nos pegue la parte espiritual en nuestras vidas y podamos rechazar las tentaciones que muchas veces nos pone Satanás y a veces nuestra ociosidad, el no buscar de Dios. Aquí Dios una vez dice en la Biblia, eh, el Señor en una ocasión dice, ¿por qué me llamáis Señor si no haces la voluntad de mi Padre? Entonces tenemos que reflexionar eso. Y también dice en una oportunidad, porque los sacrificios tampoco son valederos ante el Señor. Porque en una ocasión dice, obediencia quiero y no sacrificio. El Señor lo tenía hasta aquí el pueblo de Israel con sacrificios. Por eso lo más importante no es los sacrificios que nosotros hagamos, sino es lo que Dios quiere, esa comunión que tengamos a través del Espíritu Santo. El Espíritu Santo es el que convence de pecado a los pecadores. Les quiero leer también con respecto a eso Juan 8:31. Y dice, si vosotros permaneciereis en mí, seréis verdaderamente mis discípulos. Eso es lo que quiere el Señor. Y todo es, valga la redundancia, la fe, el ayunar, la oración, todo es un todo. Porque si usted hace una cosa buena, eso no lo va a llevar a la salvación. La salvación es, es guardar su palabra. Esa es la salvación.
Entonces, por eso Dios lo que más quiere de nosotros es la relación de, que tengamos en nuestro espíritu con Él. Porque si usted se fija, el mandato más grande hacia los discípulos era Efesios 5:18. Efesios 5:18. Perdón, hermano. 5:18. Y dice, no embriaguéis con vino, en lo cual hay disolución. Antes bien sed lleno del Espíritu. Eso es lo que quiere el Señor, que nosotros estemos llenos del Espíritu. No está en los holocaustos ni los sacrificios, sino ser llenos del Espíritu Santo. Al ser llenos del Espíritu Santo, como les decía delante, el Espíritu Santo es el que nos ayuda a vencer las tentaciones, es el que convence de pecado. Jesucristo mismo, cuando estuvo acá en la tierra, en su humanidad, ¿sabe lo que más hizo? Fue obedecer a su Padre, no hacer la voluntad de Él. Imagínese, el Señor Jesucristo, el Hijo del Dios Todopoderoso, ese que dio su vida en la cruz del Calvario, era obediente, hacía todo conforme a lo que quería nuestro Padre. No lo que Él quería hacer, sino lo que le agradaba a Dios. También podemos ver otra desobediencia cuando Moisés, como le recalcaba delante, es en una ocasión el pueblo también tenía sed y en el desierto no había agua, pero siempre quejándose, siempre quejándose, siempre quejándose. Entonces Moisés, ¿qué hizo? Vamos a ver Números capítulo 28. Números capítulo 28. Y aquí también, le dice, aquí vamos a ver otra consecuencia de la desobediencia. Y dice así, le da una orden Jehová a Moisés diciendo, toma la vara y reúne a la congregación, tú, Aarón, tu hermano, y hablad a la peña a vista de ellos, y ella dará su agua, y le sacarás agua de la peña y darás de beber a la congregación y a sus bestias. Y claro, Moisés reunió a todo el pueblo, como dice la palabra, pero Dios le dio una orden y él empezó a hacer su voluntad, Moisés. Dicen los versículos siguientes. Entonces Moisés tomó la vara delante de Jehová como lo mandó y reunió a Moisés y a Aarón y la congregación delante de la peña y le dijo, oíd ahora rebeldes, os hemos de hacer salir agua de esta peña. Entonces alzó Moisés su mano y golpeó la peña con su vara 2 veces, y salió mucha agua, y bebió la congregación y sus bestias. ¿Usted qué puede decir? Perfecto. Se cumplió lo que dijo el Señor. Pero no, porque aquí Moisés,
quiso llevarse todos los elogios. Y aparte de que, claro, salió agua, pero Dios le dio una orden y le dijo, háblale, háblale a la peña. ¿Qué hizo Moisés? Tomó, tomó la vara y le dio dos golpes, golpeó la roca o la peña y salió, dice, mucha agua salió, cubrió el desierto, alcanzó para beber, para ello y todas sus bestias. Usted sabe que eran aproximadamente de 2000 israelitas, que siempre se contaban los hombres y no se contaban mujeres, niños, ni todos los animales. Usted se imagina cuánta agua necesitaba, mucha agua, mucha agua. Pero hizo dos cosas que no tenía que hacer Moisés. Primero era que tenía que hablarle solamente a la peña. ¿Y sabe por qué tenía que hablarle a la peña? Porque de esa manera se manifestaría Dios y no los golpes que él le diera. Y segunda cosa que lo hizo, les daremos de beber agua, haremos sacar agua de aquí. O sea, nuevamente para que su gloria fuera, para sentirse más orgullosos ellos como personas, pero no obedeciendo a la voz de nuestro Señor. Entonces, y la consecuencia que trae esta desobediencia de Moisés es que el Señor no lo deja entrar a la tierra prometida y no deja entrar a todas esas personas que más o menos se calcula que tenían 40 años y tuvieron que vagar por el desierto y entraron a la tierra prometida una vez que murieron todos esos desobedientes. Usted y yo también, si desobedecemos las ordenanzas de nuestro Dios, también no entraremos a la tierra prometida. Pero Moisés solamente no entró a la tierra prometida, a esa terrenal. Pero nosotros si desobedecemos podemos perdernos. Gloria sea tu nombre. Podemos perdernos de llegar a esa tierra prometida, a esa que cuando le aceptamos al Señor Jesucristo, el Señor redimió nuestros pecados. El Espíritu Santo fue el que nos redarguyó de pecado, porque solamente es eso. La sangre de Jesucristo limpia nuestros pecados, pero el Espíritu Santo es el que redarguye de nuestros pecados, porque ni usted ni yo no somos santos, ni hemos sido santos. A veces nos preguntan, ¿hay alguno en la congregación que es santo? Y se quedan todos como en silencio. Pero sí somos santos porque su palabra lo dice. Lo que pasa es que somos santos imperfectos. Pero cada día tenemos que humillarnos a las plantas del Señor. Cada día tenemos que seguir la palabra del Señor. Para que no nos pase lo que le pasó a Moisés por desobediente. Que él no le fue permitido entrar a la tierra prometida. Y para nosotros la tierra prometida es el estar con nuestro Señor Jesucristo sentado. Poder disfrutar de que ya no habrá más dolor ni sufrimiento. Por eso es tan importante la obediencia y la desobediencia, tenerla clara. Tener claro que cualquier cosa que nosotros hagamos o pequemos, porque el pecado que usted quiera, el pecado que el que usted me nombre, es desobediencia ante Dios. Y Dios nos manda en esta noche a obedecerle, porque de esa manera tendremos también recompensa, así como las consecuencias de la desobediencia que podemos ver a través de Adán y Eva, en que tuvieron consecuencias, también Moisés, que no pudo entrar a esa tierra prometida.
que anhelaban todo el pueblo de Israel, pero por su desobediencia no pudo entrar a la tierra prometida. Él sí, Él está a la diestra de nuestro Señor y Dios Padre, pero nosotros podemos perder la tierra prometida que es para estos tiempos, que es si nosotros aceptamos al Señor y no es tan solo aceptar al Señor, sino es obedecer. ¿Cuántas veces Dios nos manda a hacer algo y nosotros le desobedecemos, hacemos lo contrario? El Señor nos manda, anda por la mano derecha, no, nosotros vamos por la mano izquierda, o viceversa, para que ninguno lo malinterprete. El Señor nos dice, anda por aquí, por este lado izquierdo, y nosotros nos vamos por el lado derecho. Pero por eso no es un piojo. No, no. Lo que tenemos que hacer es obedecer. Y lo más importante es tener esa comunión a, a través del Espíritu Santo. Porque como les decía recién, o hace un rato, solamente el Espíritu Santo el que redarguye, el que nos insta y el que nos ayuda a vencer toda la tentación, llámese la tentación que sea, todos los pecados que sean, si nosotros estamos en comunión con Dios, si su Espíritu Santo está en nuestras vidas, nos va a estar redarguyendo. No hagas eso. Cuando estemos de ociosos, o tanto internet como hoy en día, que YouTube, que una película, que un montón de cosas, o quizás el trabajo, exceso de trabajo, no, hagamos las cosas que Dios quiere, vivamos la palabra. Si nosotros cumplimos lo que dice en su palabra, que esa sería la obediencia, vamos a poder tener una vida espiritual, una comunión con Dios perfecta. Y ahí sí vamos a tener esa gran recompensa, que cuando Él venga a la tierra, nos pille, o nos encuentre, más bien dicho, nos encuentre haciendo su voluntad. ¿Ah? Que Dios bendiga esta palabra de verdad ha sido acalado hondo en mi vida, y, y, y para aquellos que nunca han reconocido a Jesucristo en sus vidas, que el Espíritu Santo pueda redarguir en ellos. Estemos constantemente intercediendo. Hay una parte también con respecto a eso en la intercesión, ahí en esta parte de Moisés, cuando rompe las tablas contra el becerro que había hecho el pueblo de Israel. Él se pone, porque Dios quiso destruirlo, a todo el pueblo de Israel. Pero imagínense, Moisés también tenía estas desobediencias, pero también tenía comunión con Dios, porque nosotros tampoco no somos perfectos, pero sí tenemos que tratar de tener la comunión con Dios. Y eso nos va a ayudar a ser intercesores, por ejemplo, ocupar ese tiempo en interceder por otras personas, así como lo hizo Moisés cuando Dios quiso destruir a ese pueblo y le dijo, Señor, pero no lo destruyas, porque los demás pueblos se burlarán de ti, los egipcios se van a burlar de ti. Imagínese Moisés hablándole a Dios, preocupado del testimonio de Dios. Así nosotros también tenemos que ser, cuidar el testimonio. Somos hijos de Dios, por lo tanto hagamos lo que Dios quiere. Y él también intercedió en ese momento. Señor, no lo destruyas, porque ese fue el pueblo que tú sacaste
de la esclavitud. Que Dios bendiga esta palabra también en sus vidas, así como ha sido en mi vida. Voy a hacer una oración y después me gustaría poner una alabanza que me llena mucho. No sé si a ustedes, pero me llena mucho. Amado Dios, te agradezco por este momento que tú me permites el poder compartir esta palabra con mis hermanos. Señor amado, que podamos todos, Dios mío, porque yo no le estoy hablando para que ellos lo hagan, sino para yo también poder hacerlo, el ser obediente a tu palabra, el ser mejores cristianos, el estar en comunión contigo, caminar contigo como caminó Enoc, junto contigo, mi Dios eterno. Y aquellos que aún no te conocen, mi Dios eterno, como cada noche intercedo por sus vidas, hoy también intercedo por ellos, Señor. Que tu gracia, tu poder, Dios mío, tu Espíritu Santo, sea tocando sus mentes, sus corazones, Señor, para que puedan conocerte a ti, mi Dios eterno. Porque ese es nuestro gran objetivo, Señor, como cristianos, como hijos tuyos, como discípulos tuyos, el poder ganar a otros, Señor, para, para tu ministerio, mi Dios eterno, para tu obra, no para la obra nuestra, Señor, ni para nuestro ministerio, ni para sentirnos superiores, Señor, sino es para que tu ministerio sea mucho más grande, Señor. Misericordia pido, Señor eterno, misericordia pido por todos aquellos, Señor, que no te conocen, y los que te conocen, mi Dios eterno, que nunca se aparten de tus caminos, mi Dios todopoderoso. Gracias, eterno Señor. Gracias, mi Dios. Gracias, Padre de la gloria. Bueno, que Dios les bendiga y como les decía antes, esta palabra puede hacer también vida en sus corazones. Me está dando justo el sol porque lo hice antes, no en la noche. Dios les bendiga.